¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Con ánimo de lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Aquí cada día tratamos de hacer un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, en uno de estos programas especiales que les hemos preparado a todos ustedes para este verano, con una firma importante. Y es importante porque es uno de los grandes divulgadores que tenemos en España y profesores de las disciplinas liberales, y que además tiene un libro que está arrasando en Alemania y también en España. Enseguida les presento a nuestro invitado de hoy. Philippe Bagus, muy bienvenido a Con ánimo de lucro. Muchas gracias por la invitación, Luis Fernando. Bueno, es un gusto, es un placer. Quizá muchos de nuestros oyentes y espectadores ya te conozcan, pero para quien no, Philippe Bagus es un economista alemán, vive en España, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, miembro de la Mont Pelerin Society y también del Instituto Juan de Mariana, además de investigador en el Instituto Mises. Y aquí viene, no por todos estos méritos que también, sino como autor de La Era Milei, el despertar libertario, un libro que ha arrasado en Alemania y que has traducido al español y que está también en los primeros puestos ahora mismo en la venta en Amazon, ¿no? Sí, está en su categoría en los primeros puestos, aunque yo no lo he traducido, yo solo he revisado la traducción, pero, correcto. pero lo han hecho muy bien la traducción. Está ¿Cuántos perfecta. años llevas en España? 19 añitos llevas, sí, aquí. Casi mitad de media vida. Ya te digo, sí. Pero bueno, contento, ¿no? El sí, muy contento, estupendo. sí, casi medio español aquí. Y llegas a España, hasta donde yo sé, aunque nunca lo he hablado contigo, en parte enamorado por la economía austriaca y la escuela de Salamanca, ¿no? Sí, yo vengo aquí precisamente por Jesús Huerta Soto. Sin Jesús Huerta Soto yo no estaría ahora aquí contigo. Estaría seguramente en Alemania y haciendo no sé qué. ¿No? En los Estados Unidos, cuando yo empecé mis estudios en economía, primeras vacaciones de verano me fui al Mises Institute en Auburn, Alabama. Y ahí me dijeron varias personas, Gabriel Calzada, una de ellas, de que el mejor sitio para estudiar la escuela austríaca sería en Madrid con el profesor Huerta Soto. Y me fui entonces de Erasmus primero, y luego cuando terminé mi carrera en Alemania me fui a hacer el doctorado con él y aquí me he quedado muy feliz. ¿Es verdad que la disciplina liberal-libertaria se escribe en español fundamentalmente, por mucho que se llame Escuela Austriaca de Economía? Bueno, lo que dijo el profesor Huerta Soto ahí en la recepción del premio del Club de los Viernes de Javier Milei, es verdad, los escolásticos españoles han descubierto muchas leyes económicas y teorías económicas que luego la escuela austríaca, otros autores también lo han retomado. Es decir, eso es como un predecesor, ¿no?, de la escuela austríaca, la escuela de Salamanca. ¿Y quién nos iba a decir con estos antecedentes, Philippe, que uno de los mayores exponentes para las ideas de la libertad en el mundo contemporáneo iba a hablar español, argentino, con acento argentino, y además con una vehemencia que no habíamos conocido, ¿no?, que es Javier Milei, y que es quien inspira este libro de La Era Milei? ¿Por qué se te ocurre hacer un libro sobre Milei? Porque yo conocí a Milei antes de que sea presidente, y estábamos así como estamos nosotros, comiendo juntos, y me di cuenta que es uno de los nuestros. Es decir, es un economista austríaco, libertario, anarcocapitalista. Entonces, bueno, yo pensaba, uno como yo, como nosotros, jamás puede ser presidente de un país, ¿no? Entonces, para mí era un milagro que alguien que dice que el Estado es el problema, no la solución, que los políticos, el anticristo, ¿no? Sí, que los políticos son unos parásitos, que los impuestos son un robo. Es decir, Milei no escondía nunca esto, es decir, lo dice abiertamente. ¿Y cómo es posible que alguien así sea presidente de un país elegido por la gran mayoría? Entonces, el libro intenta hacer entendible lo inentendible, ¿no? Que alguien así sea... Y era como
una constelación de estrellas que se da cada 1000 años, ¿no? Que tenían que todo en una posición para que fuese posible eso, ¿no? Y entonces eso explico y utilizo también el fenómeno Milei para explicar las ideas de la libertad, las ideas de la escuela austríaca y la importancia de la batalla cultural. Yo creo que esta es una de las claves más importantes. No he leído todavía el libro completo, pero de los pasajes que sí que he tenido la suerte ya de leer, creo que es una de las cosas que destila el libro, ¿no? La importancia de la batalla cultural. Lo ha dicho Javier Milei 1.000.000 de veces y quizá los grandes fracasos de la derecha más conservadora, no tan liberal, pero ya tocando un poco el liberalismo a lo largo de la historia, el caso de Macri en Argentina es claro, el caso de Rajoy en España también, en el momento en que no quieres dar esa batalla cultural, en el que renuncias a ella pensando que te va a alejar de tu objetivo, es cuando de verdad te alejas del objetivo. Y eso es lo que ha demostrado Javier Milei, ¿no? Sí, justo, ¿no? El error ha sido no entrar en la batalla cultural, ¿no? ¿Qué es la batalla cultural? Es la batalla de las ideas, pero a todos los niveles, no solo en lo económico, ¿no? Muchos de derecha se han concentrado más en lo económico, pensando de que si se mostrase que la economía de mercado es más eficiente que el socialismo, algo que además se hizo obvio con la caída del muro de Berlín, eso fuese suficiente. Pero no, los socialistas, su argumento es, pues venga, sí, la economía de mercado a lo mejor puede ser algo más eficiente, pero es muy fría y además es totalmente injusto, los ricos se hacen más ricos a costa de los pobres y toda esta narrativa ha colado totalmente en la sociedad. Entonces, aunque la economía de mercado, el capitalismo es más eficiente, la gente vota a la izquierda, porque le convencen esos argumentos morales. ¿Y quién se va a ocupar de los pobres, ¿no? O sea, esta es la gran pregunta que cuando un votante llega a ella dice, bueno, entonces socialistas, ¿no? Porque el capitalismo nunca se va a ocupar de los pobres, cuando es al contrario. Hay que ir atacando, como decía, no sé si pudiste estar, te vi en el Madrid Economic Forum, sé que estuviste por allí, pero no sé si estuviste en la conferencia de Laje, de Agustín Laje, no sé si pudiste verla, pues defendió precisamente esto, que hay que atacar en la batalla cultural todo el marco, todo el frame que nos ha colocado a la izquierda y que se ha convertido en el filtro universal para ver la realidad prácticamente para todo el mundo. Es una labor titánica, pero en un país como Argentina este señor lo consiguió. Sí, no, Agustín Laje le considero que es un gran teórico y de hecho mi capítulo sobre la batalla cultural está muy inspirado en su libro con este nombre, ¿no? Con el título Batalla Cultural, ¿no? Que lo ha visto muy claro y Milei también lo vi muy claro y lo dice una y otra vez, que el socialismo no solo es un fracaso en lo económico, sino también en lo social, cultural, y es totalmente injusto, ¿no? Y hay que darlo en todos los niveles. Milei lo hizo una obra de teatro, donde al final destruye un modelo del Banco Central con una vara, ¿no? A lo bruto. Y luego hizo una canción, ¿no? Agasta, agasta, agasta. Y luego no me conozco el texto, pero con la melodía, ¿no? De la Traviata de Verdi. Y la canción es sobre, pues si el gobierno gasta y gasta y gasta, pues hay un déficit y eso financia el Banco Central y hay inflación, ¿no? Entonces se ve el problema de la inflación es el gasto público, ¿no? Y transmitir esta idea a través de algo divertido en una canción, ¿no? Es una manera de librar la batalla cultural. Algo que se trasluce, o al menos eso he entendido yo de tu libro, es que ese histrionismo, ese excentricismo de Javier Milei forma parte del éxito de que haya calado su mensaje. Pero fíjate, no sé si tanto, y esto quería comentarlo contigo, no sé si tanto por la efectividad a la hora de colar el mensaje como por el histrionismo del personaje que muchos calificaron de payaso, fue lo que le dio acceso a los medios de comunicación. Tenemos que estar seguros de que si los medios de comunicación hubieran visto que darle bola a este señor iba a terminar llevándole a Casa Rosada, no le hubieran abierto las puertas de ninguna televisión. Sin embargo, ese personaje
que llegaba allí y disparaba los índices de audiencia y que además servían para que la oposición peronista, bueno, el gobierno peronista, los peronistas de todos los colores que había en Argentina, le quisieran pelear y le quisieran ridiculizar y quisieran hacer de él la caricatura, es lo que terminó haciendo de él un personaje universal, ¿no? Sí, lo subestimaron, ¿no? Si hubieran sabido que iba a venir, no lo habrían dejado acceso, ¿no? De hecho, yo creo que en Alemania, por ejemplo, jamás alguien con estas ideas hubiera llegado a la televisión, pero ahí, como dices, sí, lo han visto como, ¿no?, un payaso que sube mucho la audiencia, ¿no? Tienes por los ratings, estaba ahí por los ratings y se les fue de la mano. No imaginaban que iba a entrar en política, y ya era tarde para pararle. Y, de hecho, ya es tarde para pararle a nivel mundial, porque estas ideas ya están encima de la mesa a nivel mundial, ya no son parables. ¿Qué crees que ha influido más? ¿La rotundidad de sus ideas y la claridad a la hora de poner en marcha sus argumentos, o su condición de showman? ¿O no se hubiera dado la una sin la otra? Probablemente los dos eran condiciones necesarias. Tiene una capacidad única de divulgar las ideas, ¿no? Las ideas complejas de la escuela austríaca, de la libertad, ¿no? Él conoce perfectamente toda la teoría austríaca, ¿no? Lo cuenta que ha leído 3 veces La acción humana, ha leído todo de Mises, Rosbach, Hayek, Hazlitt, Walter Soto, Alberto Benesgas Lynch, pero es capaz de explicarlo en palabras fáciles para que vengan 20.000 personas a discursos que hacía en la calle y se quedan para escuchar una lección de economía, ¿no? Para eso tienes que tener una capacidad de hacerlo atractivo y fácil, y luego es capaz de hacerlo incluso en la televisión, donde tienes muy poco tiempo para transmitir una idea, ¿no? Entonces necesitas, pues, ejemplos fáciles sin simplificar la teoría. Una de las cosas que cuentas en el libro es la Argentina en la que Milei emerge. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de depauperización del país y cómo se crea un caldo de cultivo para que estas ideas... Porque muchas veces se dice, Philippe, que es increíble que en Argentina triunfe un liberal libertario anarcocapitalista, ¿no? Con un país donde parece que el peronismo era algo más que un mal, ¿no? Que era una religión, formaba parte del ADN de los argentinos. Parecía que nadie iba a ser capaz de extirpar ese cáncer de esa sociedad, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor era el hecho de que era un cáncer ya demasiado metastasiado lo que hizo a la población agarrarse a un clavo ardiendo, que además gritaba mucho, ¿no? No, Milei tiene la ventaja y creo que es una buena narrativa, de decir "Make Argentina Great Again", ¿no? Volver al pasado dorado. Sí, y eso se puede hacer en Alemania con Ludwig Erhard y en España también con los escolásticos, ¿no? Que volver a estas ideas. Y tenía una constitución liberal en el siglo XIX, Argentina, y Argentina tenía un crecimiento espectacular y era uno de los países más ricos del mundo al principio del siglo XX, ¿no? Gente emigraba de Alemania a Francia porque la gente era más rica en Argentina, ¿no? Entonces, luego, España también. También España, gallegos, de España, sobre todo también de España, obviamente. Y luego empieza en los años 20 con la Gran Depresión, empiezan a poner aranceles, hay un golpe de Estado también, y luego en 43 viene Juan Perón, que había estado como militar con Mussolini en Italia, que le gustó mucho las ideas del fascismo, y luego es elegido como presidente Juan Perón, y viene el peronismo con la idea de la autarquía, la sustitución de las importaciones, es decir, proteger una industria nacional siempre a costa del sector exportador de la agricultura, que era uno de los más productivos, con la idea de la justicia social, ¿no? Que
En otros países en esta época todavía no estaba muy desarrollada esta idea, pero ahí es como uno de los primeros países donde la idea de la justicia social se hace como el núcleo del programa político de Perón, ¿no? Y lo combina con un nacionalismo también, y llega una época de declive continuo, aunque en los años 50 todavía está más rico que Italia o Austria, ¿no? Argentina. También si tienes mucho capital acumulado, tarda tiempo destruirlo. Igual como tarda tiempo a acumularlo, construirlo, tarda tiempo a destruirlo. Y este proceso ahora estamos en Europa y tarda tiempo, ¿no? Sí, pero está ahí. Entonces estaba bajando, ¿no?, la economía argentina. Había hiperinflaciones, se quitó 13 ceros de la moneda. Uf. Y había también defaults, ¿no?, del Estado argentino y empobrecimiento general. Y eso se aceleró luego con el kirchnerismo a partir de 2003. Y con Cristina Fernández de Kirchner a esto se añade además el wokismo, ¿no?, esta ideología hiperfeminista, del medio ambientalista, etcétera, ¿no? Y en este momento, pues primero, eligen los argentinos, porque ya estaban hartos de la inflación, del empobrecimiento, el wokismo. En 2016 eligen a Mauricio Macri, ¿no?, del partido PRO que había fundado, para cambiar. Lo que pasa es que Macri era muy tibio. Gradualismo, Macri. Sí, gradualismo, era muy tibio y no tocó lo que tenía miedo de tocar, algo que Milei desde el primer día identificó como el principal problema, que era el gasto público. Macri no redujo el gasto público. Pensaba, bueno, desregularizando, bajando impuestos, a lo mejor podemos conseguir un crecimiento y así tendremos más ingresos. Y no vi el problema en el gasto público. Bueno, entonces era una decepción muy grande el gobierno de Macri, tan grande que volvieron a votar al kirchnerismo con Alberto Fernández. Y en 2023 el país literalmente estaba en el precipicio de una hiperinflación. Y ahí vino Milei diciendo, pues ahora vamos a intentarlo con ideas nuevas, totalmente diferentes, nunca jamás probados, las ideas de la libertad. Y confiaron los argentinos en él. Confiaron en él en unas condiciones, hay que decir, a mí me gusta mucho el término abracadabrantes, porque así como ver a un sujeto como Javier Milei en esas tertulias, yo reconozco que muchos días cuando estoy así que no tengo algún ratito y no sé qué hacer, a veces me busco los vídeos de Milei en las tertulias, pues eso, cuando le dicen esto de es que hablas de manera peyorativa contra el socialismo, y dice, pues claro, es una mierda. Sí. Claro, esa fórmula que emplea él y que ya hemos dicho que ha sido exitosa, le conduce al poder desafiando también a sus correligionarios, porque no faltaron los críticos dentro del ámbito liberal libertario que decían no puedes meterte en política, si los políticos son unos parásitos, si el Estado es el anticristo, un liberal libertario anarcocapitalista lo último que puede ser es presidente del gobierno, y menos de una nación como Argentina, y se le echaron encima muchos cuando decidió echarse al barro. Como él dijo, mira, a nosotros también nos dio en el curso que tenemos de inversión, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, Domingo, Manolo y yo, con el equipo de Locos de Wall Street, tuvimos la suerte de que nos dio una charla magistral sobre la trampa neoclásica, y también nos explicó en aquel momento, cuando todavía era candidato y no había salido presidente, esto que dice él a veces, ¿no? Él llevaba mucho tiempo quejándose desde la grada de lo mal que jugaban en el campo, entonces decidió calzarse las botas, irse al barro y disputar el partido, ¿no? Y finalmente le salió bien y ganó. Pero, como decimos, no estuvo exento de crítica. Finalmente accede al poder y el éxito es tal, y yo creo que es uno de los reflejos del éxito real de Milei ya antes de empezar a tomar medidas, que cuando toma posesión
lo hace al grito de no hay plata, no sé si lo recuerdas, y la multitud que estaba allí para presenciar el momento histórico en el que Javier Milei cogía la batuta de mando del país, gritaba enfervorecida. No. Vitoreaba a Milei porque les estaba diciendo la verdad. Eso es porque ya había cambiado la mentalidad, ¿no? Eso es el logro más importante, que había cambiado la mentalidad socialista peronista, ¿no?, a una mentalidad liberal. Porque lo que normalmente hacen los presidentes en el primer discurso es decir, ¿cómo vamos a distribuir el motín?, ¿no? Pues ahí te voy a ir a los militares o a la educación pública, a la sanidad pública, a los profesores universitarios. Vamos a subir, ¿no? Y vamos a dar subsidios, etcétera. Vamos a hacer, el Estado va a hacer esto y esto, que es básicamente redistribuir el botín. Y Milei dice lo contrario. No hay plata, es decir, no hay botín. Se va a reducir el gasto público radicalmente, y la gente lo aplaude justamente porque había entendido que el problema es el Estado y el gasto público, porque el gasto público implica que antes se han quitado los recursos de la sociedad civil. El Estado no es el Santa Claus, no es el Papá Noel que crea nuevos recursos, no, todo lo que distribuye antes lo ha quitado, o por impuestos, o por inflación, o por deuda que luego se paga con impuestos o inflación, ¿no? Y eso la gente ha entendido, y ha entendido que el problema es el Estado, y por eso ha aplaudido en este momento. Vamos a pasar luego a los riesgos que tiene Javier Milei por delante, o que le acechan, que yo creo que su análisis es importante e interesante también desde tu punto de vista, pero quiero ir a una frase que escribes en tu libro y que dices: a Milei le interesa la libertad, no el poder. Coincido contigo, creo que lo que le interesa a Javier Milei es la libertad, no el poder, por ahora. Mi pregunta es, y después de haber escrito este libro y conocer personalmente a Javier, ¿crees que va a ser siempre así? Sí. Lo dices sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Porque yo le conozco, y cuando nos vimos la primera vez comiendo, entonces le pregunté: ¿no tienes miedo que te va a corromper el poder? Y él me respondió que valía el riesgo, o tomar el riesgo, ¿no? Existiera este riesgo, pero valía la pena de tomarlo, ¿no? Es decir, él es consciente de este riesgo, pero él está ahí por las ideas. Si no lo haría, diría esto. Y además ha dicho que está dispuesto a morir por estas ideas, por las ideas de la libertad. Otra cosa, si tú le crees, yo le creo, y todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho, para mí apunta en esta dirección. Entonces, yo confío. Es cierto que claro, cuando uno de los tuyos, como decías tú, llega al poder en un país como en Argentina, que no es menor, o sea, te quiero decir, que Milei triunfe en Argentina, que las ideas de la libertad demuestren su valía en un país como Argentina y que les devuelva a esa época dorada, que consiga que Argentina vuelva a ser uno de los primeros países del mundo, si finalmente lo consigue, va a ser una pica en Flandes. Al final es demostrarle al mundo cuál es el camino correcto, cuál es el camino para acabar con la pobreza, cuál es el camino para proporcionar a los ciudadanos la posibilidad de alcanzar la prosperidad que cada uno sea capaz de buscar o de proporcionarse, la capacidad de reducir la miseria en el mundo, en lugar de igualar a todo el mundo por la miseria, incluso de poner coto en muchas ocasiones a las corruptelas que hacen que existan grandes peleas por el poder, que finalmente es lo que alimenta retóricas populistas que al final terminan calando en la sociedad, ¿no? Por eso tienen mucho miedo los zurdos, que tenga éxito y que era como un ejemplo que ilustra que ellos son el problema, el Estado es el problema, ¿no? Entonces todos los estatistas desde fuera ven a Argentina y Milei como un peligro
mostrando al mundo que ellos no son necesarios, porque su narrativa es, no, yo vengo del Estado para ayudarte y sin mí estarías mucho peor. Y si ahí Milei muestra lo contrario, ¿no? Ilustra lo contrario, que con menos Estado, reduciendo el gasto público, con menos políticos, el país crece muchísimo, pues entonces ellos tienen un gran problema y por eso intentan todo para difamarle, para... Claro, los medios también, los medios que son sordos, pues de izquierda, pues al principio siempre hablaban de la tasa de pobreza, que en principio subió y ahora cuando ha bajado, pues ya no hay noticias, ¿no? Entonces, el riesgo de hiperinflación, iba a decir el error, la cagada que cometieron los medios de izquierdas, al menos aquí en España, cuando se equivocaron en la fecha del informe que hablaba de la pobreza en Argentina y estaban diciendo que estaba disparándose la pobreza en Argentina, cuando en realidad el informe actualizado ya hablaba de que se estaba reduciendo, no sé si lo recuerdas. Aquí los medios, Televisión Española, El País, El Diario.es, todos... era, vamos, casi un fabricante de pobres, el señor Milei, cuando lo que estaba de verdad pasando era lo contrario, que se estaba reduciendo la pobreza. Ahora lo único que vemos, el otro día en Televisión Española, que tengo yo siempre puesta la tele, en mi puesto de redacción al lado tengo una televisión donde está puesto el 24 horas de Televisión Española. Y como llego por las mañanas, veo a la señora Silvia Inchaurrondo todas las mañanas ahí hablando de las noticias. Y cada vez que se habla de Argentina son las protestas por los recortes de Milei, o hace bien poco eran las protestas a favor de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en arresto domiciliario. Entonces veías ahí a Cristina saludando, a la gente llorando mientras hablaba con ella. Es verdad que la narrativa, la retórica de los medios zurdos, en este caso, es de tratar de ocultar lo que cada día es más difícil de ocultar, que la inflación ya no es un problema, que cada vez hay menos pobres, que se ha sacado a 10 millones de argentinos de la pobreza más absoluta y que las inversiones están empezando a volar literalmente en Argentina. Vais a tener que poner puertas, pero para que no entre ya más gente, porque van a tener que poner puertas para que no entre más gente. Sin embargo, todas estas virtudes, todo este camino que se describe en este libro de cómo está Argentina hasta la llegada de Milei, las claves de la llegada de Milei, tiene que tener una continuidad. El riesgo de que Javier Milei no triunfe no es solo suyo, sino que no sea capaz de repetir mandato o que ahora en las próximas elecciones no sea capaz de dotarse de mayor representación en el Senado y en el Congreso. Estas son las claves que veo yo. Pero ¿cuáles son las claves que ve Philippe Bagús entre las principales amenazas que tiene ahora mismo la era Milei? La principal amenaza es que no le dejen hacer su programa de reformas, que, por ejemplo, que no gane las elecciones de octubre, cuando hay las elecciones para el Parlamento. Ya saben que Javier Milei solo tiene el 15% de los diputados en el Parlamento y el 15% en el Senado. Y en los primeros 6 meses no ha sido capaz de pasar ninguna ley por el Parlamento, ¿no? La primera fue la ley base, pero antes nada. Entonces, y el Parlamento juega en su contra porque una de las claves de su modelo de estabilización ha sido pues eliminar el déficit público y tener un superávit fiscal. Y lo han intentado destruirlo, introduciendo leyes, subiendo las pensiones y también el gasto de educación. Y eso era clave porque con eso logró Milei, con el superávit fiscal, logró bajar las expectativas inflacionarias y los intereses en la deuda pública. ¿Por qué? Porque antes había un déficit consolidado del 15% del Producto Interior Bruto, que la gente sabía, para este 15% se van a imprimir nuevos pesos, ¿no? Entonces, si lo eliminas, pues obviamente ya no hace falta imprimir estos pesos y las expectativas inflacionarias bajan, ¿no? Claro, si tú en este momento el Parlamento sube el gasto público y otra vez hay un déficit fiscal,
pues por un lado ves que Milei no puede hacer lo que quiere, todo el proyecto de reformas está tambaleando y las expectativas inflacionarias suben otra vez, ¿no? Entonces tiene todo el Parlamento en contra. Entonces es muy importante que gane las elecciones en octubre. Hubo una elección en mayo, el 18 de mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era un gran éxito de Milei, porque antes básicamente solo había encuestas sobre su popularidad, intención de voto, y en los medios también más de izquierda había otros, ¿no? Entonces ahí era algo no real. Era una cata de verdad. Sí, una cata de verdad. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que el partido del PRO de Macri, con la elección de Milei, tiene un gran problema. Tiene que mostrar que es de una manera necesario, ¿no? Porque hay algunos que en la primera vuelta no habían votado a Milei, sino a Bullrich, que era la candidata del PRO, porque pensaban Milei es demasiado, es agresivo, radical, etcétera. En el balotaje, entonces estos se volvieron a votar por Milei, ¿no? Y Milei metió a Patricia Bullrich también, en el Ejecutivo. Sí, también. Y otros, ¿no? Otros se han cambiado a Libertad Avanza. Entonces, los que odian al peronismo, al kirchnerismo, en el balotaje han ido con Milei. ¿Para qué van a volver al PRO si Milei lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces, el partido del PRO está disminuyendo en todo el país. Lo que pasa es que ahí en esta elección tenían una oportunidad de mostrar que todavía tenían algún sentido de votar por ellos, porque era su punto muy fuerte, ¿no? Porque en la elección anterior tenían el 45% el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y Milei ganó. De hecho, cuando estuvimos ahí en Buenos Aires, la publicidad que ponían era Adorni es Milei. Adorni era el candidato en esta elección. Y claro, solo pones esto si tu candidato es súper popular, ¿no? No vas a poner en una elección el PSOE, no va a poner este es Ábalos o Sánchez. O Cerdán. Sí. Entonces ya. Paje de Sánchez, eso no lo íbamos a ver nunca, ¿no? Entonces, ahí ya se ve que la gente está contento con las reformas. Era la primera opción de mostrar de los argentinos, no estamos contentos con las reformas, con los ajustes. Y normalmente es cuando se hacen unos ajustes fuertes, las elecciones siguientes se pierde. Sí. Y le castigan y lo ganan. Gana el 30%, reduce el PRO al 15%. ¿No? Y es antes de los kirchneristas. Sí, es el partido más votado, aunque la derecha en una forma está fragmentado, ¿no? entre el PRO. Entonces, esta elección da mucha esperanza y luego hay que pensar, la economía está creciendo al 5, 6, 7, 8% interanual. La inflación, que era su promesa principal, erradicar la inflación, ahora estaba solo en el 1,5%. Había incluso deflación ahora con los precios mayoristas. Entonces está cumpliendo todo. Y la gente se da cuenta que no es un político como los normales, es decir, no miente, hace lo que ha prometido y funciona como lo había prometido que iba a funcionar. Entonces, si no se cometen algún error no forzado, para decirlo de una manera, que siempre puede pasar, ¿no? Ha habido algún... con lo de los cripto, ¿no? Había un error no forzado por causas que sean, ¿no? Pero al final era no muy importante, pero pueden haber otras cosas, ¿no? Que sale algo de corrupción en su entorno, lo que sea. Pero si no pasa algo así, yo no veo cómo no va a ganar las elecciones de octubre. Entonces, si gana las elecciones de octubre, podrá hacer reformas que hasta ahora no ha podido hacer. La principal será la reforma laboral. Los sindicatos ahí están, ya sabes que todos los trabajadores... Es que las cosas que ha hecho Milei con los sindicatos... La huelga de transportes, que en cada una de las estaciones de autobús o de tren
por la megafonía se estuviera diciendo los culpables de que usted no pueda ir a trabajar hoy son los líderes sindicales menganito y zutanito, tal, quede claro que el gobierno les apoya en su intención de ir a trabajar. Solo eso, que yo tuve que ponerme el vídeo para escuchar realmente que era eso lo que decían los altavoces, me parece una genialidad. ¿Cómo no vas a apoyar algo así? Claro, hay que exponerles, hay que decírselo en la cara siempre, y eso es lo que Milei siempre ha hecho. Le ha dicho a los políticos: sois unos parásitos, y expone lo que hacen. También los periodistas, ¿no? Muchos le critican, que critica a los periodistas, pero hay que exponerlos, ¿eh? Estaría bien que, además de criticar a periodistas, matizara que algunos periodistas no somos así. Lo dice también a veces. Sí, lo sé. Es el 90%, para que los buenos no se queden tristes. Es verdad así que no te quedas triste. en nuestra profesión es verdad que las ideas woke y el marco mental de la izquierda ha calado muy mayoritariamente. Somos muy poquitos y raros los que damos la batalla cultural con programas como Con ánimo de lucro. Dime en qué medio de comunicación en España se podría pensar en hacer un programa que se llame Con ánimo de lucro, ¿no? Con lo poco que gusta esta idea en nuestro país. En cualquier caso, Filip, me gusta mucho esto que dices de que en octubre, si gana las elecciones, va a poder contar con más apoyos para poder hacer reformas mucho más profundas. Sin embargo, pese a no contar con el apoyo en las cámaras, Javier Milei ha tenido mucha manga ancha. Con poco apoyo, reducir en 15 puntos el PIB no es tarea fácil, precisamente. Y no es tarea fácil porque lo que acabamos de ver en un país supuestamente mucho más libre de lo que era Argentina, que es Estados Unidos, es que ha habido un responsable del Dodge que prometió 1 billón de reducción de gasto público más otro billón por las reformas que iba a poner en marcha, y que cuando llevaba el 17% de ese gasto ha dicho: yo ya no puedo recortar más, me voy a llevar el hombre a Marte, que va a ser mucho más fácil que reducir el gasto público en Estados Unidos. ¿Cómo se come esto? Obviamente Trump no es Milei, ¿no? Trump es oportunista, no es liberal libertario, no es anarcocapitalista, no tiene principios, y Milei tiene todo esto, y tiene determinación. Bueno, pero Elon Musk, podríamos pensar que tiene la misma determinación que Javier Milei. No sé si la misma, pero desde luego siempre ha demostrado que hace lo que quiere. ¿Que no quieren ustedes Twitter? Pues me compro Twitter. Y voy a demostrar que además lo puedo hacer rentable. Y puedo además demostrar que lo puedo hacer más libre. Y lo hace. Y se fue corriendo al Dodge a recortar gasto público y le ha resultado casi imposible. Sí, no se ha chocado con el Deep State, con los intereses, y no ha tenido el apoyo total de Trump, ¿eh? Y Musk al final tampoco es economista, no tiene esta formación de lejos que tiene Milei, esta convicción, ¿no? Y Milei está ahí otra vez para estar dispuesto a dar su vida por las ideas de la libertad. Aunque yo creo que Musk tiene buenas intenciones, no tiene la misma convicción y no está dispuesto a sacrificarse así por las ideas de la libertad. Me gustaría hablar de cambios de opinión. Dices, Musk no tiene esa formación, pero tiene unas ideas muy claras que quiere seguir. Todos sabemos que Milei tiene una formación enorme, y para el que no lo sepa debería saberlo. La profundidad de los conocimientos económicos de Milei son enormes. Estamos hablando de un genio para la economía, que además se ha convertido en un showman y en un gran divulgador de esas propias ideas. Pero tal y como recoges en el libro, Milei ha sabido cambiar. El otro día, cuando estuvo en el Madrid Economic Forum, lo recordó, ¿no? Cómo él estuvo durante 25 años enseñando la economía mal. Sí. Y se dio cuenta, después de leer a Murray Rothbard, momento en el que dijo: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y se cogió todos los libros que pudo de la escuela austríaca y de los escolásticos y cambió. Y no tuvo ningún empacho, ningún problema en decir: estaba equivocado y ahora estoy viendo la verdad, ¿no? Esa capacidad de cambio
algunos en España dirían que es la misma de Sánchez, ¿no? Que un día dice una cosa por la mañana y otro día dice otra por la tarde, ¿no? Pero este cambio es diferente, ¿no? Esto es honestidad intelectual, ¿no? Claro, eso es honestidad intelectual y tiene mucho mérito. Leo este artículo de Rothbard sobre competencia y monopolio, ¿no? Y él daba clases sobre competencia y monopolio, 25 años. Y decir, admitía error. Yo no creo que Sánchez admite muchos errores, pero lo que Milei dice es, admito... Ahí me has pillado, errores no admite ninguno. Sí, admito que lo que he enseñado 25 años ha sido un error. Además, el capital humano que yo he acumulado vale nada, vale para nada, ¿no? Tengo que construirlo de nuevo. Me compro todos los libros de la escuela austríaca que yo puedo comprar y lo estudio. Entonces, eso tiene muchísimo valor. La mayoría de las personas no son capaces de eso. Y por eso decimos, yo creo que también para alguien que descubra las ideas de libertad, cuanto más joven, más fácil. Una vez cuando ya tienes tus convicciones, y sobre todo si eres profesor universitario, y ya tienes estas convicciones, cambiar a esta edad todo tu marco teórico es muy difícil y muestra de honestidad intelectual, como dices. ¿Crees que el fenómeno de Milei es irrepetible? Bueno, Milei es único con estas calidades y su carácter muy especial, ¿no? Esto es único. Lo que sí se puede hacer es aprender muchísimo del fenómeno Milei en otros países, de la manera del marketing libertario, de la divulgación, de repetir las cosas una y otra vez, de los ejemplos que utiliza la narrativa de la casta y los argentinos de bien, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para los libertarios, porque los socialistas, los estatistas, ellos crean conflictos ficticios, ¿no? Dicen que hay diferentes intereses entre el trabajador y el capitalista explota el trabajador, que hay diferentes intereses entre hombres y mujeres en el patriarcado, los hombres explotan las mujeres, entre el hombre y la naturaleza, que el ser humano explota la naturaleza, los heterosexuales, los homosexuales o las minorías sexuales, etcétera, crean todos estos conflictos ficticios para distraer la atención del conflicto real, y hay que nombrar este conflicto real. Y eso hace Milei con su concepto de la casta política, que son los políticos, los periodistas ensobrados, ¿eh? Solo estos. Sí. Luego los empresarios que no producen para el mercado, sino producen para el Estado. Los empresarios. Los empresarios, sí, justo. Y los sindicatos. Y los libertarados. Los libertarios y los intelectuales públicos, para decirlo de una manera, ¿no? En las universidades. Entonces, todos ellos tienen un interés común y son improductivos y explotan a aquellos que en el mercado producen la riqueza, ¿no? Que son los argentinos de bien, los españoles de bien, que se levantan por la mañana, trabajan, producen, empresarios que producen para el mercado, y viven de ellos parasitariamente. Entonces sí existe una explotación, pero no es la que dicen los de la izquierda, es esta. Y dice Milei, pues yo defiendo los intereses de los trabajadores normales, empresarios honestos, contra los intereses de la casta, del establishment. Y eso es una idea que ya propuso Murray Rothbard, que lo llamó una palabra que no gusta a Milei, que populismo de derecha lo llama, pero populismo en el sentido que vamos a defender los intereses del pueblo contra la élite. Y ahí está la élite, establishment, pues toda la casta empresarial, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una narrativa muy buena, que transmite estas ideas y los problemas que existen en la sociedad.
Es un fenómeno que, como tú bien dices, ha traído un éxito enorme y que debería crear escuela. No sé si la va a crear, pero debería crear escuela. Y aquí está mi pregunta. Después del éxito de Javier Milei en Argentina, del que ha cosechado ya y del que puede llegar a cosechar, más allá de los resultados que está teniendo, que yo creo que nadie, ni siquiera los más sectarios zurdos, pueden negar, ¿tú crees que existen, qué sé yo, se me ocurre pensar, un equipo dentro del Partido Popular en España que esté analizando todo el fenómeno de Javier Milei, cómo ha llegado al poder, que esté leyéndose tu libro y que esté tomando notas para ver cuál puede ser una buena estrategia en España a seguir para ganar el gobierno con las ideas de la libertad o en países de la oposición? ¿Crees que es un fenómeno que se está estudiando o simplemente se está asistiendo a cómo funciona sin ningún interés por replicar esas ideas? Yo creo que sí. Deberían estudiarlo. Y sí, no, de sí hecho, que deberían, yo también estoy contigo. Lo que dudo es que el señor Tellado, que mira que me parece que lo hace bien, o la señora Gamarra haya dicho en el PP, a ver, voluntarios para analizarme esto y trazar una estrategia similar a la de Milei, porque no les veo muy por esa línea. Sí. No les veo diciéndole la verdad y abrazando estas ideas, ¿no? Sin pues complejos. si no hacen ellos, van a venir otros que sí lo hacen, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay un candidato libertario que es el hermano de Axel Kaiser, Johannes Kaiser, Sí. ¿no? Que en cierta manera copia el fenómeno Milei y tiene ciertas chances, oportunidades de ganar las elecciones. Es decir, ahí en Latinoamérica, en muchos países dicen, necesitamos un Milei. Y tarde o temprano van a venir. Aquí estás de acuerdo conmigo, vendría estupendamente un Milei en España. Aquí también, aquí se lo dicen también, en Alemania también. Todo el mundo, digo todo el mundo, muchos que piensan como nosotros, quieren que haya algo similar en sus países. Y la medida que tiene éxito Argentina, y como dices, ya no se puede tapar el sol con un dedo, cada vez se ve más claro. Simplemente por razones oportunistas, gente va a empezar a copiar Milei. Luego hay que ver si son verdaderamente libertarios o simplemente oportunistas. Pero el éxito obviamente atrae y va a tener éxito, y tiene éxito ya. Es curioso en ese sentido, a aquellos que quieren mostrarse como la copia de Milei en su país, en este caso en España, uno de los líderes más empeñados en que se le ponga al mismo nivel que a Javier Milei es Santiago Abascal en Vox. De hecho, creo que son amigos, Javier Milei y Santiago Abascal. Sin embargo, aquí en España, quienes conocemos a Santiago Abascal y el proyecto que encabeza en Vox, sabemos perfectamente que una de las decisiones que tomó fue sacar del partido a aquellos que estaban tratando de empujar a Vox hacia esas ideas de la libertad, si no todas, pero sí una muy buena parte de ellas. Por eso resulta a veces tan contradictorio, al menos desde aquellos que sí defendemos abiertamente las ideas de la libertad, ver cómo Santiago Abascal sigue empeñado en aparecer como el Milei español, cuando destierra y además abomina de buena parte del discurso libertario de Javier Milei, ¿no? ¿A ti no te ha chocado eso? Bueno, yo no he seguido muy acerca, o no estoy siguiendo muy acerca la política española. Pero yo he escuchado lo que tú me dices, ¿eh? Entonces, si es así, sí, lo entiendo que ahí hay una contradicción. Bueno, tampoco, no sé si pudiste escuchar a Espinosa de los Monteros en el Madrid Economic Forum. No. Bueno, Espinosa de los Monteros hizo un discurso abiertamente liberal en el Madrid Economic Forum y era uno de los máximos exponentes de Vox, tanto en el Parlamento como en el propio partido, que quería empujar estas ideas de la libertad, o que era el que más tiraba del partido hacia esas ideas, sin mucho éxito, porque finalmente se le invitó. Siempre se ha dicho que él se fue por voluntad propia, probablemente porque ya le estaban enseñando la puerta de salida. Pero bueno, si no conoces muy de cerca Vox, tampoco te voy a pedir que te metas en esa camisa de 11 varas. Antes de irnos a la pausa que vamos a hacer para analizar, en este caso,
Vamos a hacer una pausa para escuchar el informativo de la 1, pero después de esa pausa quiero analizar algunas de las ideas que más me gusta a mí de Javier Milei que desarrollas en el libro, que tienen que ver con la trampa neoclásica. Pero antes, insisto, de irnos al boletín informativo, Philippe Bagús, hablas de la era de Milei y del despertar libertario. ¿La era de Milei tiene fecha de caducidad? ¿El despertar libertario volverá a ser un sueño en algún momento? ¿O crees que tanto la era como el despertar han venido para quedarse? Han querido para quedarse. Estas ideas estaban más o menos escondidas en la escena pública. Ahora están encima de la mesa. Hay miles de personas o jóvenes en todo el mundo que están leyendo estos libros que recomienda Milei, ¿no? que siempre dice que estoy dando una lista de lectura en mis discursos para que aquellos que quieren profundizar lo hagan, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes motivados que siguen estas ideas, lo estudian y ha cambiado el discurso público, ha cambiado en el sentido que la palabra anarcocapitalista, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho más que antes. Yo, en el caso de Alemania, te puedo decir que antes la palabra libertaria o anarcocapitalista no se utilizaba, ahora se utiliza como si fuese algo normal, ¿no? Entonces, esas ideas estaban antes escondidas y son las mejores ideas. Entonces, lo único que faltaba era que estaban ahí y que había un marketing, ¿no? Un marketing bueno, y ahora está, ¿no? Y ahora con Javier Milei tenemos un megáfono para estas ideas que jamás hemos tenido, y Milei lo sabe aplicar muy, muy eficaz, como muestran sus discursos en Davos el año pasado, este año, en la ONU, ¿no? En todos los sitios que va al extranjero habla de estas ideas para difundirlo, da la batalla cultural. Entonces ha empezado algo que ya no se puede parar. Me encanta eso como titular. Ha empezado algo que no se puede parar. Ahora vamos a parar. Nada, unos segunditos. Nos vamos a escuchar el boleto informativo de la 1, los servicios informativos de radio, y regresamos con Philippe Bagús para rematar la entrevista. Continuamos Con ánimo de lucro y estamos pasando un rato, tengo que decir que francamente agradable, con el profesor Philippe Bagús, hablando de un libro que ha escrito con un éxito incontestable y que les tengo que decir que se llama La era Milei, el despertar libertario, escrito por Philippe Bagús, con prefacio de Javier Milei y encomio de Jesús Huerta de Soto. Está editado por Publicaciones del Orden Espontáneo, una editorial nueva, y se encuentra únicamente por Amazon. Correcto, sí. O sea, si ustedes quieren comprarlo, háganlo ahora. Si están viendo esto en diferido, si están viendo el vídeo en YouTube, paren, denle al pause, búsquenlo en Amazon, cómprenlo y luego siguen escuchando el programa de hoy. Y si lo están escuchando también por podcast, hagan ustedes lo mismo. Y si nos están escuchando en directo, da igual, pueden ustedes parar, que luego van a seguir viéndolo sin ningún tipo de problema. Con lo cual, no hay excusa, hay que comprarlo. De verdad que es una delicia. Tanto el prefacio como el encomio, como todo el trabajo de investigación y de análisis que hace el profesor Bagús. Philippe, hemos estado casi durante una hora entera hablando de Javier Milei, de su llegada, de cómo estaba Argentina, un poco de cómo aborda Javier Milei esa batalla cultural, esa batalla de las ideas desde los medios de comunicación, cómo le tienen que comprar el discurso, cómo es capaz de hacer que la gente abrace y se alegre de que le digan verdades tan feas como que no hay dinero, como que ahora viene lo duro, ahora viene el ajuste, ahora vamos a sufrir, pero es importante. Incluso cuando les decía, volveremos a ser grandes dentro de 10 o 12 años. Es que ni siquiera dijo, antes de que yo me vaya, esto ya estará en marcha, aunque la velocidad de los cambios y de los efectos está siendo mucho mayor de la que yo creo que casi todos esperábamos. Pero a mí me gustaría volver a algunas de las ideas que ha defendido Javier Milei, quizá no en sus tertulias, pero sí en muchas de las conferencias que ha dado. Yo creo que en una de las primeras que tú le pides, en la que le pediste para el máster, no sé si habló también de la trampa neoclásica y de los famosos fallos de mercado. Y yo reconozco que fue
la que nos dio a nosotros para el curso que tenemos para aprender a invertir, y me pareció tan fascinante que me gustaría charlar un ratito contigo sobre esas ideas que tanto le gustan a Javier Milei y que te discuten incluso liberales. Cuando tú le dices, no, es que compruébalo, mira otra vez los modelos, porque verás que no existen fallos de mercado. Si detectas alguno, detrás está el intervencionismo del Estado, no la libertad de mercado. ¿Cómo? Es muy clarividente aquí, ¿no? Javier Milei en la defensa de esta trampa neoclásica en la percepción del mercado. Sí, él escribió un capítulo para el libro de homenaje para el profesor Walter Soto, que edito yo. Tú, sí. Sí, y habla de esto, de los neoclásicos, ¿no? Que hacen unos modelos, y cuando la realidad no coincide con sus modelos, no dicen, el modelo está mal, sino hay un fallo de mercado, ¿no? Pero el mercado no falla. El mercado, ¿qué es? Son interacciones voluntarias entre tú y yo, entre todos los seres humanos, y hay unos resultados de estos intercambios. Puedo decir, no me gusta, o no me gusta, pues no me gusta que Messi gana, no sé, 20 millones, pero esos resultados no son fallo. Es que a lo mejor tú no te gusta, tú quieres que a lo mejor gane lo mismo, pero eso no es un fallo, es el resultado del mercado, es de las interacciones voluntarias. Y luego, no me gusta que haya una empresa muy grande en el mercado y digo, es un monopolio, es malo. No. Si es el resultado del mercado y no del Estado, ¿no? Porque el Estado puede dar privilegios a una compañía, o licencias a los taxistas o a las farmacias, etc. Entonces, ahí es la intervención. Pero si es el resultado del mercado, simplemente quiere decir que este empresario ha satisfecho mejor que sus rivales las necesidades de los consumidores, proporcionando bienes y servicios de mejor calidad a menor precio, ¿no? Si alguien ahora lanza un teléfono móvil que es mejor que el iPhone 16 a 50 euros, pues va a arrasar y se va a quedar una empresa muy grande. Los neoclásicos dirían, hay un fallo de mercado porque es una empresa tan grande y los otros está expulsando a las otras empresas que producen teléfonos móviles. Pero es una tontería. Obviamente no es algo que perjudica al consumidor, sino es algo que beneficia el consumidor. Y el problema está en el modelo neoclásico que está basado en la economía matemática. Ahí en el modelo de equilibrio de competencia perfecta, pues hay miles, millones de productores muy pequeños que producen el mismo bien y lo venden al mismo precio. Es decir, una situación donde no hay competencia y lo llaman esto competencia perfecta, y todo lo que se desvía de este modelo matemático y real lo llaman monopolio, ¿no? Un fallo de mercado. Eso te iba a decir. Uno de los fallos de mercado que más se alude y que de hecho contra el que luchan los famosos comisiones nacionales de mercado y competencia, los gobernadores de la competencia y los vigilantes del mercado, siempre te dicen, no, es que no puede haber monopolios. ¿Dónde está el problema? Claro. ¿Por qué no puede haber un monopolio? Además, es muy curioso porque el propio mercado te da las respuestas, ¿no? Dices, oye, si hay alguien que hoy saca un móvil fantástico a 50 euros, es porque esa tecnología es posible. Y si se lleva al mercado completamente y los competidores que han quedado fuera de juego porque no han sido capaces de competir tiran la toalla, seguro que antes o después aparecerá alguien que estudiará esa tecnología y que tratará de hacerle la competencia para llevarse un pedazo de esa tarta. Y de nuevo entramos en el círculo virtuoso. Claro. Algo que hace que cada vez tengamos mejores productos y mejores servicios a mejores precios. Cada vez que el Estado interviene, lo que hace es encarecer el producto, hacerlo cada vez peor y encima cobrárnoslo a precios cada vez mayores, ¿no? Sí, la competencia es un proceso, ¿no? En la economía neoclásica, la competencia perfecta es una situación donde todos producen el mismo producto al mismo precio
y nadie compite, pero la competencia es el proceso. Si esta compañía que se quiera con todo el mercado, si deja de tener esta ventaja frente a los competidores y empieza a subir de precio y otros hacen teléfonos móviles con la misma tecnología o una mejor, mucho mejores, pues de la misma manera que ha crecido, pues el proceso de mercado le hace disminuir, ¿no? El problema es si hay barreras a la entrada de competir, ¿no? Pero estas barreras de entrada lo hace el Estado, entonces por definición no son del mercado libre. No existe en el mercado libre. En el mercado libre no existen monopolios estatales por definición. Qué pena que estas ideas todavía no calen, ¿verdad? En el mercado o en las sociedades, y que siga existiendo ese mantra de que tiene que haber un regulador que lo vigile todo para que no se produzcan situaciones injustas y que se proteja al consumidor. La figura del defensor del consumidor o de las organizaciones de consumidores siempre me ha parecido... Los que defienden son los competidores ineficientes, no al consumidor. Ese es el gran problema, ese es el gran problema. Pero me pareció clarividente, y es verdad, ¿no?, que tú hoy en cualquier tertulia contradices un argumento diciendo no, dejen que el mercado sea libre y verán cómo no existen fallos, porque te van a tratar de loco, igual que trataban a Javier Milei, ¿no?, que es el que defendía estas ideas. Hay una idea que desde hace tiempo me ronda en la cabeza, y cada vez que me echo un libro como el tuyo a la cara y empiezo a leerlo, siempre me asalta. Me parecen tan contundentes las ideas de la libertad, y más cuando las explica gente que las conoce tan bien y es capaz de argumentarlas y de transmitirlas de la manera tan brillante que tiene Laje, que tienes tú, que tiene Rayo, el profesor Huerta o el propio Javier Milei, que siempre me pregunto, conozco muchos casos de gente que viene de la otra orilla y que, en el caso de Milei, después de leer a Rothbard, en el caso de Federico Jiménez Los Santos, después de un viaje a China y caerse del caballo, empezar a leer las ideas de la libertad. En el caso de muchos otros, viniendo de la izquierda, descubre las ideas de la libertad y ya nunca más vuelves a estar con las orejeras puestas, ¿no?, y viendo solo una parte de las ramas, ni siquiera una parte del árbol que no te deja ver el bosque, ¿no?, sino viendo ya el bosque completo. Sin embargo, yo al menos no conozco, digo yo que alguno habrá, y esta es la pregunta, que haga el camino contrario. Alguien que venga de las ideas de la libertad y que prefiera la lógica neoclásica como la forma de entender correctamente ya no la economía, sino las relaciones humanas. Sí, es algo difícilmente explicable, ¿no?, que hay el camino contrario. Obviamente se puede explicar. ¿Tú conoces a alguien dentro del mundo académico, del pensamiento? ¿Te has encontrado con algún caso, algún colega correligionario de las ideas de la libertad que de repente diga, bueno, si se ha convertido en un peligroso socialista? Es que es un fenómeno que no he conocido, y el contrario es muy habitual, claro. Hay ejemplos de miembros de la escuela austríaca que estaban en el círculo de Mises, que luego se han acercado más a la escuela neoclásica. Entonces, otros, ¿no? John Hicks, que estaba muy cerca de Hayek, luego se ha hecho más neoclásico. Fritz Machlup, que luego tenía ahí una pelea con Mises, que Fritz Machlup defendía en términos de tipos de intercambio en contra del patrón oro. Entonces Mises se enfadó, no le habló en 3 años, porque claro, si has visto la luz, ¿cómo puedes defender ahí dinero fiat con tipos de cambio flexibles en vez de un patrón oro, ¿no? Entonces hay estas cosas que pueden ser por dinero, por prestigio académico, ¿no? A lo mejor quiero estar en Harvard o en Princeton, entonces tengo que alejarme un poco de estas ideas, o el Estado directamente me compra.
Te ha ¿no? comprado. También, y a veces hay gente que cambia sus opiniones, que está a favor de coeficiente de caja de 100%, por ejemplo, y luego cambia al lado oscuro. Pero existen Bueno, en el estas ámbito cosas. monetario, bueno, y dentro del mundo liberal libertario sabes perfectamente que existen millones de familias y que muchas veces o durante muchos años estaban muy picadas. Tú que eres minarquista, ¿no? Yo soy anarcocapitalista. ¡Ah, estáis locos! En fin, estas discusiones que siempre ha habido. De matices sí, pero una enmienda a la totalidad... El camino normal es de ir al minarquista anarcocapitalista, ¿no? Lo raro sería ser anarcocapitalista y luego decía, oh, no, ahora sí creo que el Estado es necesario y de repente, ¿no? Pero puede haber casos también, ¿no? Sí, puede haber casos. Sí, ahora no me ocurre ninguno. Pero sí es verdad que es un camino, yo creo que de ida. Y yo creo que es una de las virtudes que ha tenido Javier Milei, que tienen libros como el que has escrito, que tienen divulgadores jóvenes como aquellos que montaron el Madrid Economic Forum, a quienes conoces, a Víctor Domínguez, a Marco En el Urgel. libro hablo sobre las diferentes familias liberales, ¿no? Liberales clásicos, neoliberales, los libertarios, minarquistas, los libertarios de derecha, izquierda, sí, para que la gente pueda clasificar. Les ponga etiquetas. ¿Cuál es la tuya? Que me pongo a mí. Paleolibertario. Paleolibertario. Sí. Siempre me ha hecho mucha gracia todas las etiquetas, aunque lo que yo creo que nos reúne a todos, a mí me resultaría difícil ponerme una, me faltan muchas lecturas para llegar a ponerme una tranquilamente. Estoy evolucionando del minarquismo al anarcocapitalismo. Es la evolución en la que estoy ahora mismo. Muy bien, pero pues, me faltan, insisto, faltan muchas lecturas, pero las disfruto tanto que no me importa, ¿no? Todas las que vengan van a ser pocas, porque lo bueno que tiene... El Estado es el anticristo. ¿Eh? El Estado es el anticristo. Es el problema. No hace falta, Luis Fernando, el Estado. ¿No hace falta el Estado? Para nada, no. Para nada. Todos los bienes y servicios pueden ser proporcionados mucho más eficiente, de más calidad y más barato y más justo en el proceso voluntario del mercado. Pero esa realidad es posible dadas las condiciones humanas que tenemos. Esa para mí es la gran duda. Nos vamos a poner filosóficos. La transformación del estado actual hasta este ideal es largo, ¿no? Y hace falta una batalla cultural, pero sí es posible, y no hay nada en la naturaleza humana que impida esto. De hecho, dado la naturaleza humana, la tentación de que exista un Estado que puedes utilizar la violencia para conseguir tus fines, es peligrosísimo tener un Estado. Mira qué ha pasado en el siglo XX. Tener un Estado es un peligro altísimo, porque te puede ir... Pero siempre va a haber la alguien que quiera ostentar el poder y someter a los demás. Eso va a existir siempre. Claro, el riesgo del mal siempre existe. Hay que estar vigilante eternamente. Y el mercado podrá proporcionar la protección frente al malvado que va a querer someter a los demás. Al final es un problema cultural o de valores, ¿no? Si la mayoría de la sociedad odia a la violencia sistemática del Estado y está dispuesto a defenderse contra aquellos que quieren construir un monopolio de violencia, no va a haber Estado. Al final es algo cultural, social, ¿no? Si aquí me cae un billete de 10 euros y tú lo puedes coger sin yo lo vea nunca, tú lo harías. No. No, hombre, yo te devolvería el billete de 10 euros. Es una cuestión de educación, es de valores, ¿no? Y si todo en la sociedad... El zurdo se lo quedaría, ¿eh? Claro, eso es el problema. Si hay estos valores en toda la sociedad, como los tuyos míos, entonces es muy pacífica, armónica la sociedad. Pero el riesgo siempre está ahí. Claro, el riesgo está siempre ahí. Y luego hay una dimensión añadida del ser humano, que es la de
que a mí me lo explicó una vez un profesor de religión y me quedé un poco pescando, pero es verdad, al final el ser humano siempre persigue el bien. Hasta los malos persiguen el bien para sí. Y cuando convencen a los demás, les convencen pensando en que van a hacer el bien para los demás. O sea, incluso a los más firmes defensores del socialismo, del comunismo, lo hacen pensando en que están defendiendo un bien superior. No lo hacen pensando en, ven, vamos a matar a otros 100 millones de personas. No piensan en eso, sí, piensan en hacer el bien. Pero sin embargo, siempre ha habido quien ha sido capaz de convencer al otro de que hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Siempre ha habido caudillos que han llevado a las masas a conquistar el poder, y cuando en un sistema perfecto donde el Estado no exista y donde todo provenga del libre intercambio de personas a través del mercado, las necesidades básicas estarán tan cubiertas que habrá quien le dé por pensar que a lo mejor hay un mundo diferente posible, ¿no? Claro, es la batalla de las ideas. Es la batalla de las ideas. Entonces, si se puede ganar esta batalla de las ideas de forma contundente, entonces sí, una sociedad sin Estado es posible. Hay que defenderla, porque si ahí hay un populista que quiere reintroducir el Estado y promete cosas a los demás y los convence, pues obviamente está en peligro. Entonces, claro, es solo las ideas, pero las ideas pueden cambiar, por lo cual es posible. Pues intentemos cambiar las ideas, Philip. Eso es. Estoy un pasito más cerca del anarcocapitalismo, aunque todavía tengo algunas dudas que resolveré terminando de leer el libro, que no lo he leído completamente, y que resolveré pues con más lecturas y con más charlas de estas si algún otro día quieres venir, o bien porque escribas otro libro o porque te apetezca. Yo aquí estoy encantado de recibirte. Incluso, oye, podríamos proponer algún día un debate a tres. Nos traemos a alguien más aquí a la mesa, al profesor que tú quieras, o incluso a nuestro compañero Rubén Folguera, que es un gran teórico, ha estudiado el doctorado. Sí, es mi alumno, precisamente. Le dirigí su trabajo fin de máster. Sí, señor. Muy brillante, además. No, es un chaval brillante. ¿Por qué te crees que está conmigo, con nosotros? Si no es brillante, no le traigo. Claro. Y podríamos discutir con estas ideas. Un día hablamos, Minarquismo o anarcocapitalismo. Y luego vemos cuántas visitas ha tenido, a ver si vamos convenciendo ya de las ideas de la libertad. Philippe Bagús, muchas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro. Este es un libro fantástico para este verano. Si ustedes no lo han adquirido, adquiéranlo, cómprenlo, que es lo importante. Y luego ya lo leen, pero primero comprarlo, porque hay que ayudar a Philippe Bagús a tener más músculo para seguir escribiendo y para seguir divulgando las ideas de la libertad. Les recuerdo, La Era Milei, el despertar libertario, por Philippe Bagús, en Publicaciones del Orden Espontáneo, únicamente disponible en Amazon. Tecleen ustedes. Que lo regalen a gente que lo necesita. Por ejemplo, estas ideas. Es una muy buena idea para ir haciendo que las ideas de la libertad calen en la gente. Un auténtico placer, Philippe. El placer es mío. Yo, como estoy con el autor, pues mira, ya voy a aprovechar y te voy a pedir, por favor, no sé si tienes tú una pluma, si no, yo tengo mi Bic. Siempre me dice la gente, ¿cómo tienes un boli tan cutre? Digo, porque es que son los que mejor funcionan y son los más baratos. Esto es lo que mejor resuelve la escritura al mejor precio, el mejor boli al mejor precio, un Bic. No es tan bonito, pero funciona muy bien. Pues nada, Philippe, de verdad, muchísimas gracias. El placer es mío, muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya lo saben, estamos en Con Ánimo de Lucro en estas ediciones especiales de verano, que espero que estén disfrutando tanto como nosotros, haciéndola a la escucha de gente tan interesante como Philippe Bagús y el mensaje que nos deja en este libro, que espero que ya hayan comprado todos ustedes. Nosotros volvemos aquí todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 12 en Con Ánimo de Lucro. Ya saben, en la 105.7 de su FM, si nos escuchan por la radio, y siempre en directo en YouTube, en podcast y por supuesto en el canal de YouTube de Es Radio. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden ver cada vez que ustedes quieran. Sean muy felices, amigos.